Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Brian Aarón Caicedo y en el siguiente video voy a explicar sobre las configuraciones básicas de amplificadores del transistor de unión bipolar de una etapa y el transistor como interruptor de corte y saturación. Vamos a dar una pequeña introducción sobre las configuraciones básicas de amplificadores del transistor de unión bipolar. En esta sección estudiaremos las tres configuraciones básicas de los amplificadores del transistor de unión bipolar, las cuales son los circuitos de emisor común, que se lo representa por la sigla CE, el de base común, que se lo representa por la sigla CB, y el colector común, que se lo representa por la sigla CC. Para simplificar las cosas, utilizaremos condensadores para acoplamiento de señal y otros fines, aun cuando esto limita la aplicación de los circuitos resultantes al diseño de circuitos discretos. Los resultados son directamente aplicables a versiones de circuitos integrados, como se verá más adelante. El amplificador de emisor común. En la siguiente figura se muestran las configuraciones básicas del amplificador de emisor común. El transistor de unión bipolar está polarizado con una fuente de corriente constante I, que se superpone que tiene una elevada resistencia de salida. Un condensador CE conecta el emisor a tierra. Se supone que su capacitancia es suficientemente grande, de modo que su reactancia es tan pequeña que es despreciable a todas las frecuencias de interés de señal. Por lo tanto, el condensador CE, en efecto, pone un cortocircuito al emisor a tierra en lo que respecta a señales. De modo correspondiente, se establece una tierra de señal en el emisor y la corriente de señal circula por CE a tierra, derivando la resistencia de salida de la fuente de corriente I. El condensador CE, por lo tanto, recibe el nombre de condensador de derivaciones. El amplificador de emisor común. La ganancia actual del amplificador de condensador CE. Para resumir, el amplificador de emisor común CE puede diseñarse para obtener ganancias considerables de voltaje y corriente. Tiene una resistencia de entrada de valor moderado y tiene una elevada resistencia de salida, que esto puede ser una desventaja. En amplificadores de etapas múltiples de elevada ganancia, el grueso de la ganancia de voltaje suele obtener al usar una más etapa del emisor común. El amplificador de emisor común CE, sin embargo, tiene una respuesta en alta frecuencia, más bien que es deficiente. Vemos la siguiente fórmula de la cual podemos obtener la ganancia del amplificador. El amplificador de emisor común con una resistencia al emisor. Si se incluye una resistencia en la trayectoria de señal entre emisor y tierra, puede llevar a cambios importantes en la característica del amplificador. Por lo tanto, este resistor puede ser utilizado por el diseñador como eficiente herramienta de diseño para personalizar las características del amplificador y ajustarlas a las necesidades del diseño. Para determinar la resistencia de entrada RI, vemos que el voltaje está dado por la siguiente fórmula. Esto hace posible que podamos determinar RI, que es voltaje I sobre intensidad I. Este es un resultado muy importante. Dice que la resistencia de entrada que mira hacia la base es beta más 1 veces la resistencia total del emisor. La multiplicación por el factor beta más 1 se conoce como regla de reflexión de resistencia. El factor beta más 1 aparece porque la corriente de base es 1 sobre beta más 1 veces la corriente del emisor. Para resumir una resistencia RE en el emisor del amplificador de emisor común resulta la siguiente característica. La resistencia de entrada RI aumenta en un factor 1 más la ganancia M sobre la resistencia I. Para la misma distorsión no lineal podemos aplicar una señal 1 más GM por RI, veces mayor. La ganancia de voltaje se reduce. Luego la ganancia de voltaje es menos independiente del valor beta, particularmente cuando RI es pequeña. La respuesta a alta frecuencia mejora considerablemente. El amplificador de base común. En la siguiente figura se ilustra un circuito de amplificador básico con BJT de base común. Ahí la base está conectada a tierra. La señal de entrada está acoplada al emisor por medio de un condensador grande de acoplamiento CC. Y la señal se toma en un colector como antes el transistor está polarizado como una fuente de corriente constante, cuya resistencia de salida se supone que es muy alta. Como la base a potencia de tierra es la terminal común entre los puertos de entrada y salida, el circuito recibe el nombre de base común o amplificador con base a tierra. El transistor como interruptor, corte y saturación. Una vez estudiado el modo activo de operación en detalle,
Ahora estamos preparados para completar el cuadro si consideramos lo que ocurre cuando el transistor sale de la región activa. En un extremo, el transistor está en la región de corte, mientras que en el otro extremo está en la región de saturación. Estos dos modos extremos de operación son muy útiles si el transistor ha de usarse como interruptor, tal como circuitos lógicos digitales. La región corte. Para ayudar a introducir el corte y saturación, consideremos el sencillo circuito que se muestra en la siguiente figura, que está alimentado con una fuente de voltaje VI. Deseamos analizar este circuito para diferentes valores de VI. Si VI es menor de 0.5 voltios, la unión entre emisor y base conducirá a una corriente insignificante. De hecho, esta unión puede considerarse polarizada inversamente, y como la unión entre colector y base también está polarizada inversamente, es decir, que el voltaje del colector es positivo. El dispositivo estará en el modo de corte y se deduce lo siguiente, que la intensidad V es igual a 0, la de C también es igual a 0, y el voltaje C es igual a voltaje CC. La región de saturación. La saturación ocurre cuando intentamos forzar una corriente en el colector más alta de lo que puede soportar, mientras se mantiene la operación en modo activo. Para el circuito de la siguiente figura, la máxima corriente que el colector puede tomar sin que el transistor salga del modo activo se puede evaluar al hacer que el voltaje CB es igual a 0, lo que resulta en la siguiente fórmula, que la intensidad de corriente es igual al voltaje CC menos voltaje V sobre la resistencia C. Y aquí podemos observar un transistor saturado. El modelo para el transistor de no bipolar saturado. De nuestro análisis anterior obtenemos el modelo sencillo para operación de un transistor en el modo de saturación, como se muestra en la siguiente figura. Normalmente usamos este modo implícitamente en el análisis de un circuito dado. Para rápido cálculo aproximados podemos considerar que el voltaje VE y el voltaje CE son 0 y usamos cortocircuito de 3 terminales, como se ilustra en la figura B, para moldear un transistor saturado. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.